Buenas noches, mis amadas y mis amados. Qué bueno poderles saludar en esta noche de jueves de estudio de la palabra del Señor. Qué bueno es poder también llegar hasta donde tú estás. Mira qué bueno que tenemos las redes sociales. Y allí, mi amado, la palabra está corriendo para la gloria del Señor, y sabemos que a los que aman a Dios, como vamos a ver en esta noche, vamos a ver ese texto de primero, todo ayuda bien. Aquí vamos, mi amado, confesando, confiando, creyendo que Dios es el que tiene todo el control lo tiene Dios. Y ojalá que tú le permitas también al Señor en esta noche, que Él tenga el control sobre ti. Hay que escuchar. Dice la palabra del Señor que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio hay que oír. También dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Dios tiene el control de todo, mi amado, pero hay que oír la palabra de Dios. Hay que oír. Y al final y al cabo, Él es el que pone en nuestros corazones el querer como el hacer. Cuando nosotros nos damos cuenta de todas esas cosas, entonces le damos toda la gloria a Dios. Le damos toda la gloria a Dios. El otro día yo hablaba con un abogado de esto, y entonces él me decía, entonces yo soy una marioneta de Dios. Entonces, eso lo dice también mi muy amado hermano Carlos Rojas. Carlos Rojas dice, somos marionetas de Dios. En el buen sentido de la palabra, estamos hablando en el buen sentido de la palabra. Y nos ponemos allí a hablar, Carlos Rojas y todos los demás, cuando nos reunimos. Mi amado, imagínense nada más qué privilegio sería que todos los hilos los maneje Dios de nuestra vida, de nuestro hogar, nuestra familia, de nuestro país, del mundo. Qué glorioso sería. Para mí sería un privilegio. Por eso es que hay mucha gente que no entiende la predestinación. La predestinación, mi amado, como vamos a ver también aquí, ahora es lo primero que vamos a leer, pero hay que saberlo entender. Hay que saberlo entender, porque cuando nosotros lo recibimos, al final es un plan de Dios, es un proyecto de Dios. Fue Dios quien comenzó. Dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Y así está lleno de textos bíblicos, la palabra de Dios de eso. Pero hoy solamente vamos a utilizar los que tenemos anotados. Y ojalá que tú puedas anotar los versículos que vamos citando. Y luego, en una ocasión, en un momento que tengas de tu tiempo, puedas darle una repasadita. Mira, uno le da una repasada al estudio y salen más versículos, salen más temas, un comentario por aquí, un comentario por allá. Entonces se va ampliando el conocimiento. Esa es la idea al final, crecer en el conocimiento de Dios. Y la única forma es a través de su palabra, no existe otra. No existe otra, no es a través de leyendo el periódico todas las mañanas, leyendo revistas, leyendo, etcétera, etcétera. No, es a través de la palabra. Entre tanto que voy, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. Dice Efesios, leyendo lo cual podéis entender. Hay que leer, hay que sacar el rato para leer. El Señor le dijo a los judíos, escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Estudien las escrituras, ellas dan testimonio de mí. Y así, hermanos, sucesivamente, la Biblia está lleno de que hay que oír. La fe viene por el oyendo, y el oyendo la palabra de Dios. Muy bien, vamos a ver un tema en esta noche de estudio, jueves. Dice que se llama, el fruto de la gracia es novedad de vida o vida nueva. Novedad de vida o vida nueva. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es el fruto de la gracia, hermanos? ¿Cuál es el fruto de la gracia?
No hay nada más maravilloso que la gracia, mi amiga y mi amigo. ¿Por qué no hay nada más maravilloso que la gracia? Porque la gracia es el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo, darnos su gracia. La gracia es don inmerecido, la gracia es regalo. En fin, la gracia es algo que tenemos, que Dios nos lo dio gratuitamente, gratuitamente. Y esa gracia maravillosa, mi amado, lo que hace es transformar la vida de nosotros. Transformar la vida de nosotros. No hay nada más lindo, mi amado, que una vida cambiada. Una vida cambiada, una vida transformada por el poder de la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios, nada más. Cuando la vida es cambiada por la gracia, mira, mi amado, no es desgracia, como dicen por allí afuera. No, es que la gracia es una desgracia. La gracia no es desgracia. La gracia es algo maravilloso. Dice Romanos capítulo 8. Ojalá que puedas anotar los versículos. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Vamos a leer. Dicen esos 3 versículos, dice así. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. En esta noche estamos usando la Biblia NTV, Nueva Traducción Viviente. En la Biblia 1960, en la Biblia que todos nosotros usamos, la Reina Valera, 1960, este versículo dice así, dice el 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. Esto es a los que conforme a su propósito. ¿Te das cuenta, mi amado? Hay un propósito. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tuvo un propósito. Esta palabra propósito en el diccionario quiere decir, la palabra propósito es objetivo que se pretende conseguir. Mi amado, tú buscas la palabra propósito en el diccionario, cualquier diccionario, el diccionario de la Real Academia Española, que es el que podemos echar mano. Si no lo tienes en tu biblioteca, puedes echar mano de él en el celular. Mira, allí lo pones y lo tienes allí para que busques cualquier palabra. Y puedes buscar esta palabra, propósito. Propósito, la palabra propósito es objetivo que se pretende conseguir. Dios tuvo un propósito. Dice el versículo, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios. Esto es a los que conforme a su propósito, el propósito que Dios tuvo, dice, son llamados. Son llamados. Dice la Valera 60, conforme a su propósito, son llamados. ¿Cómo son llamados? Por medio de la predicación del Evangelio. Dice el apóstol Pablo en Tito 1:1, para traer a la fe, dice que él fue designado apóstol por Dios y por el Señor Jesucristo para traer a la fe a los escogidos de Dios y al pleno conocimiento. Tito 1:1, y a la vida eterna. Pablo fue escogido para ser apóstol por Dios. Fue escogido por Dios para ser apóstol. ¿Con cuál propósito? Para traer a la fe a los escogidos. Mira, y esto hasta el día de hoy, porque es a través de los escritos de Pablo que Dios trae a la fe, al pleno conocimiento, a la vida eterna también, por medio de los escritos de Pablo, porque no usamos ningún otro escrito. Nosotros no usamos ninguna otra cosa que no sea la palabra de Dios, la Biblia. Y en este caso estamos usando las cartas paulinas.
las cartas paulinas, creemos que Pablo es apóstol, predicador y maestro de los gentiles, porque a él le fue dado el adoctrinar a la iglesia de Dios. Le fue dado a Pablo. Hay mucha gente que no le gusta eso, dice que no, que fueron todos los apóstoles. Está bien, para nosotros Pablo es apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Él es el que nos enseña. Cuando tú tengas alguna duda acerca de la Biblia, tú tienes que ir al perito arquitecto. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:10, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Yo como perito arquitecto. ¿Qué es un perito? ¿Qué es un arquitecto? Una persona que tiene todas las facultades para construir y para edificar. Este caso, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía todas las facultades espirituales. Mira, hasta el tercer cielo lo llevaron. 2 Corintios 12. Allá fue a dar al tercer cielo. ¿Cómo no confiar en alguien que estuvo en el tercer cielo? ¿Ah? A Moisés lo llevaron a una montaña y al Sinaí, y ahí le dieron las tablas de la ley. Al apóstol Pablo lo subieron al tercer cielo, al paraíso, y ahí le dieron el evangelio. Ahí le dieron el evangelio. ¿Y qué es lo que Pablo nos revela a nosotros en el evangelio aquí? Lo que nos ocupa en esta noche del estudio. Que Dios tuvo antes de la fundación del mundo, lo vamos a ver ahorita, un propósito conforme a su propósito, al de Dios. Dios llama a los que conforme a su propósito. A los que conforme a su propósito. Dice la Biblia NTV, la parte final, para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Son llamados según el propósito que Dios tiene para ellos. Mi amado, yo tengo que estar repitiendo esto para que no se te olvide. Romanos 8:28, Romanos 8:28, mi amado, este versículo tienes que sabértelo de memoria. Tú no estás aquí en la tierra porque papi y mami un día decidieron tener un hijo y viniste tú, mi amada y mi amado. No. Tú estás en esta tierra porque antes de la fundación del mundo, Dios te escogió para un propósito de Él. Para un propósito de Él, gloria a Dios. Yo le decía esto al abogado, mire, no había mundo, no habían galaxias, no había nada, este universo estaba pelado, le decía así, estaba vacío, pero Dios pensó en mí y me escogió para su propósito. Hermano, esto es, tiene que producir gozo. Tiene que producir gozo, el fruto de la gracia, mi amado, tiene que producir gozo. El fruto de la gracia tiene que producir un cambio en nosotros, un cambio para la gloria de Dios. Y a este abogado con el que yo hablaba no le gustaba, no le gustaba, al oído natural, al que no entiende las cosas del Espíritu, 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Estas cosas tienen que discernirse espiritualmente. Por eso, mi amado, cuando nosotros hablamos por las redes sociales, nos dirigimos a todas las personas. Mira, llamamos lo que no es como si es. Presentamos perfecto en Cristo a todas las personas de esta tierra. En Cristo perfectas. En esta noche los estamos presentando que conforme al propósito de Dios, Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Porque Dios tenía planes contigo, mi amada y mi amado. Puede ser que esas cosas que estás pasando, algunas vicisitudes, algunas, como dice Romanos 5:2-3, dice, esta leve tribulación momentánea no es comparable con la gloria más eminente que en nosotros ha de manifestarse. Puede ser, mi amado, que el Señor está tratando contigo y en esta noche te abra el oído espiritual para que tú oigas el evangelio, que antes de la nada de nada, Dios te escogió para el propósito de Él. Hermanos, hay mucha gente que escoge a Dios para el propósito de ellos. Hay gente que escoge a Dios. Hay gente que escoge a Dios. Hay gente que llega a donde Dios nada más en oración a ellos. Mire, yo los oigo allí, hermanos. El que no llega pidiéndole, llega reprendiendo demonios. No entiendo yo. Llega echando fuera el diablo. Mire, hay personas que no saben.
no conocen la palabra de Dios, no conocen el propósito soberano de Dios. Sigamos leyendo, sigamos leyendo. Ahora el versículo 30, dice el versículo 30, estamos en Romanos 8:30, dice el versículo 30, más bien, perdón, el versículo 29, no hemos leído el 29, dice, pues Dios conoció a los suyos, oído, amado, Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Mi amado, en esta noche quiero que tú pienses en la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios te está diciendo. En lo que la palabra de Dios te está diciendo. Hay muchas personas que pretenden hacer y pretenden llegar ellos a hacer para Dios lo que ellos piensan que es bueno para Dios. El mundo está lleno de eso. Por eso es que la gente a nosotros no nos entiende muchas veces. Como te decía yo cuando hablaba con esta persona, no nos entiende, mi amado. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 9. Dios conoció a los suyos. Dios conoció a los suyos de antemano. Dice, y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Esto es un trabajo de Dios. Esto es un trabajo de Dios, mi amado. Nosotros como elegidos de Dios, como escogidos de Dios, como predestinados de Dios desde antes de la fundación del mundo, solamente le damos gracias a Dios, porque es Dios quien hace en nosotros la maravillosa obra. La maravillosa obra es Dios, mi amado. Tú no tienes que hacer nada, nada más creer que Dios te escogió antes de la fundación del mundo, que Dios tuvo un propósito y pensó en ti. Pensó en las naciones, pensó en nosotros hoy. Ha pensado en todas las gentes y pensó en ti. Mi amado, es lo más glorioso cuando pensamos, cuando meditamos. Cuando meditamos por la noche, en la tarde, en la madrugada. Cuando nos despertamos y comenzamos a meditar, Dios pensó en mí antes de la fundación del mundo. El Dios que hizo los cielos de los cielos de los cielos pensó en mí antes de hacer las galaxias, primero pensó en mí. Tuvo un propósito, Dios tiene un propósito, y en el propósito de Dios, en la obra preciosa de Dios, me escogió a mí para ser parte de esa obra. ¡Qué bueno! Mi amado, qué bueno. Y esta maravillosa obra dice que el 29, que Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser conforme a su Hijo. Dice, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Y eso es lo que nosotros en esta noche conocemos, para la gloria de Dios, que Cristo es el primero. Cristo es el primero, Cristo es el último. Cristo es todo en todos, mi amado. Cristo es todo en todos. Dice el versículo 30. Oído lo que dice el versículo 30. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Dios los llamó. Si leemos allá Tito 1:1, Dios lo que usa para llamar a sus elegidos es el Evangelio. Dice en 1 Corintios 1 que Dios salva a los creyentes, a los elegidos, por la locura de la predicación. Dios salva a sus elegidos, a los creyentes, por la locura de la predicación, y que la fe viene por el oyendo la palabra de Dios, por el oyendo el Evangelio, porque es el Evangelio el que es poder de Dios para salvación. Entonces dice el versículo 30, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Gloria al Señor. Mi amado, hoy, para la gloria de Dios, habemos muchos para la gloria de Dios que Dios ha llamado y estamos cerca de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice Efesios 2:11 en adelante que acordaos vosotros gentiles de que en otro tiempo eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Dios,
sin Cristo, sin ciudadanía, sin pactos. Estabais lejos, alejados de Dios, muy lejos, muy lejos. Puedes leerlo ahí en Efesios 2:11 en adelante hasta el 15 y 16, y ahí puedes seguir. Y dice mi amado, mi muy amado, dice que Dios nos hizo cercanos por el sacrificio de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, mi hermano, nosotros los que estábamos lejos fuimos hechos cercanos a Dios. Cercanos a Dios. Otra vez el versículo 30 de Romanos 8:30, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Ahora estamos cerca de Él, mi amado, gloria al Señor. Estamos cerca, mi amado, y Dios está haciendo en nosotros su preciosa, su maravillosa obra. Nosotros lo que hacemos es leer su palabra, meditar en su palabra, alabarlo y darle gracias. Y darle gracias. La palabra de Dios está repleta de dar gracias a Dios por todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hace poco alguien me preguntó, me dijo, Marco, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo hago yo para saber la voluntad de Dios? Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio de Dios dice, dad gracias a Dios por todo. Dad gracias a Dios por todo. Allá en San Juan capítulo 6, los judíos llegaron y le preguntaron al Señor Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que ustedes crean en el que Él ha enviado. Entonces, mi amado, ya hay dos allí. Una, creer en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y una vez, mi amado, que hemos creído en el Señor, dar gracias a Dios por todo y permitirle al Señor, mi amado, permitirle al Señor. Puede ser que vengan tormentas, puede ser que vengan vientos, puede ser que el mar se levante, puede ser que se agiten las aguas, pero allí estamos dando gracias. Gracias a Dios por todo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Son dos cosas: creer que somos de Cristo y creer que la voluntad de Dios es que le demos gracias a Dios por todo. El apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne, lo perseguían, estaba en la cárcel, lo azotaban, pasaba hambres, pasaba necesidades, no tenía dinero en esos días y el apóstol Pablo pasaba muchas angustias. Entonces el apóstol le dijo al Señor, quítame esta tribulación que tengo encima. Él dice que es aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Mira, mi amado, lo que es la gracia. El Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces dice el apóstol Pablo, bueno, si eso dice el Señor, el que me rescató, el que me salvó, el que me hizo, si dice que bástate mi gracia, la de Él, entonces de buena gana me gloriaré en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El poder de Cristo reposa sobre mí. Mi amado, estas cosas hay que saberlas. Estas cosas hay que saberlas. Cuando tú estás pasando por alguna vicisitud de esas, prueba, tribulación, etcétera, como tú quieras llamarlo, el apóstol Pablo le llamó aguijón. Cuando estés pasando por esos aguijones, dice la palabra del Señor que tú tienes que reposar y pensar lo que dice la palabra de Dios. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Entonces me voy a gloriar en la debilidad. Mucha gente, cuando tienen estas debilidades, lo primero que hacen, mi amado, es reprenden el viento del este, del oeste, del norte, del sur, atan, desatan y tiran aceite y queman ciprés, hacen un montón de cosas, un montón de espavientos, y ahora, y en el nombre de Jesús, mi amado, tranquilo, mi amada, tranquilo, mis amados, el propósito de Dios se va a cumplir en nosotros como sea, se va a cumplir. Demos gracias. Demos gracias, el poder de Dios se perfecciona ahí. Si estás pasando por alguna vicisitud, algún problema, si hay algo en tu vida que nunca falta, miren, nunca falta. Tenemos un cuerpo de humillación, dice Filipenses 3:20. Tenemos un cuerpo de humillación.
Dice 2 Corintios 5 que este tabernáculo se va deshaciendo. Se va deshaciendo. Este hombre exterior se va desgastando. Pero tenemos uno interior. Tenemos uno interior que es la mente, que es el espíritu, que es la acción donde trabaja el evangelio. Ese hombre interior, mi amado, dice, se va rejuveneciendo día con día. Mi amado, hay que ponerle atención a lo que dice la palabra del Señor. Hay que ponerle atención a lo que dice la palabra del Señor. Que vicisitudes, problemas, angustias, necesidades, enfermedad, siempre, mira, van a haber, siempre van a haber. Ahora que vino esa pandemia, mi amado, hace unos años atrás, todos pasamos por ella. Todos pasamos por ella. No es que yo la reprendí, mi amado, conocí a dos pastores muy amigos míos, valga la redundancia, amigos míos, pastores del sistema evangélico, murieron en esa pandemia. Todos morimos, hermanos, todos morimos. Unos antes, otros después, todos morimos. Y ellos, porque eran pastores, no iban a morir, las pandemias no los iba a tocar. Hay que dar gracias a Dios por todo. Dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Así es que mi amado, tranquilo que todo viene a su tiempo. Todo viene a su tiempo, gloria al Señor. Mira qué glorioso que es estos 3 versículos o 4 que acabamos de leer. Hasta el versículo 30, mi amado. Después de haberlos elegido, dice, hay otra palabra aquí, hermanos, muy gloriosa, en el 9:11. En el 9:11, Romanos 9:11, allí a la pura par, mira. Dice Romanos 9:11, dice así. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Mi amado, estamos leyendo Romanos 9:11 en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Te lo voy a leer en la Reina Valera, 1960. En nuestro lugar de reunión los domingos, mi amado, mira, hay veces que usamos hasta 2, 4, hasta unas 6, 7 Biblias, yo creo. A un montón de Biblias. ¿Por qué? Porque nos gusta comparar, nos gusta estudiar el texto de la palabra de Dios. Nos gusta cuál es el pensamiento de la palabra de Dios en diferentes traducciones. Todas, mi hermano, todas concuerdan, pero hay que estudiar la palabra, es la palabra. Mira otra vez Romanos 9:11, en la Reina Valera, dice, pues no habían aún nacido, hermanos, no habían nacido, no habían hecho aún ni bien ni mal. No habían hecho aún ni bien ni mal. Ahora dice, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. En la NTV, te lo voy a volver otra vez a leer, dice el versículo 11, sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según su propósito. Dios elige a la gente según sus propósitos. Oído, Dios elige a la gente según sus propósitos. Dios elige. Ahora, ¿cuándo elige Dios? Vamos a ver ahora a Efesios 1:4. Vamos a ver, aquí, miren, hermanos, aquí tengo aquí hasta lo tengo marcado supuestamente para agilizar. Dice Efesios 1:4, dice, incluso antes de haber hecho el mundo, dice, no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, conforme a su propósito, oído,
Romanos 9:11, aquí lo tengo otra vez. Dice, pues no habían aún nacido, no habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección. Esta palabra otra vez, propósito, es objetivo que se pretende escoger. Eso es un propósito. Eso es un propósito objetivo que se pretende escoger. Ya vimos en Romanos que según nos escogió en él para ser conformes a la imagen de su Hijo. Para ser conformes a la imagen de su Hijo. Mi amado, tú no tienes que esforzarte para ser conforme a la imagen de su Hijo. Dice 2 Corintios 3:18 que cada uno de nosotros mirándonos como en un espejo. Dice que somos transformados de gloria en gloria por el poder del Señor. Mi amado, esto es una obra de Dios, es un trabajo de Dios. Dios nos eligió, Dios nos escogió. Ahora Dios nos llamó. Dios te llama, mi amada y mi amado, en esta noche. Tú no tienes que hacer un esfuerzo, no hagas nada. Reposa en la gracia de Dios porque es haciendo Dios. Él es el que lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Otra vez Efesios 1:4 dice, Efesios 1:4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios antes de la fundación del mundo nos escogió en Cristo para ser santos e intachables delante de sus ojos. Aquí mismo en Efesios 1:11, ahora el versículo 11 dice así, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Gloria al Señor. Mi amado, cuando nos damos cuenta de lo que nosotros estamos viendo en esta noche, cuando tú tienes esta enseñanza que yo te estoy dando, cuando tú la tienes compenetrada en tu espíritu, cuando tú la tienes revelada en tu espíritu, en tu corazón, mi amado, tranquilo, gloria a Dios. Gloria a Dios, mi amado, gloria a Dios. Esto no es que tú te pones, que tú te quitas, que tú haces. Esto, mi amado, esto no es no comes, no toques, no vayas. Esto no significa nada de eso, mi amiga y mi amigo. Esto es haciendo Dios en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, mi amado, la gracia de Dios, el fruto de la gracia de Dios es una vida transformada, una vida cambiada. Y esto quien lo hace es Dios. Dice aquí mismo en Efesios el capítulo 3, el versículo 11. Voy a leerte Efesios 3. Voy a leerte Efesios 3. Efesios 1:11. Efesios 1:11 en la Reina Valera. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta palabra propósito, objetivo que se pretende conseguir. Dios tuvo, mi amado, un objetivo. ¿Lo irá a lograr Dios? ¿Ah? ¿Lo habrá logrado Dios? Dios, que es el que llama lo que no es como si es, ¿lo habrá logrado Dios su objetivo? ¿Logrará Dios sus propósitos? Mi amiga, mi amigo, aquí no hay diablo que le haga una zancadilla a Dios. Eso no existe. No hay demonio que se le atraviese a Dios. Eso no existe. Eso no existe. Dios es quien hizo todas las cosas para su propia gloria. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así lo que Dios pensó hacer, lo que Dios designó hacer, el propósito que Dios, valga la redundancia, se propuso en la eternidad, lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Gloria al Señor. Y nosotros nos unimos por la fe a este propósito ya hecho.
Ya hecho, mi amado, ya hecho. Nos llamó ya al Evangelio, ya estamos aquí. Ahora estamos creciendo en este conocimiento. Cuando todo esto, mi amado, ya esté en nuestra mente, en nuestro corazón, reinando este tema en nuestra vida. Mira, mi amiga, mi amigo, es como ir en un tren bala. Estaba viendo esta semana, mi amado, llega en internet, me gusta mucho ver diferentes países de trenes, me gusta ver trenes. Hay en Japón un tren bala, mi amado, que va como a 500 kilómetros por hora. Y lo que se mete se lo lleva. Así es aquí igual Dios. Aquí no hay quien le haga una zancadilla, no hay quien se le meta, porque aquí Dios va como una bala para la gloria de su nombre. Y todos nosotros estamos en Cristo, estamos escondidos en Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos el santuario de Dios, tenemos la mente de Cristo, gloria a Dios. Si Dios es por nosotros, mi amiga, mi amigo, no hay quien pueda apartarnos de Dios, porque no hay nada creado. Dios no creó nada que nos pueda separar de Él, de su amor y de esta gracia transformadora para su gloria. La gracia de Dios transforma, la gracia de Dios cambia. Efesios 3:11. Efesios 3:11 dice la Biblia, Reina Valera, dice así 3:11. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mi amado, y ahí hay un contexto que tú lo puedes leer. Solo estamos leyendo el versículo que nos ocupa. Pero todo el libro de Efesios es un libro celestial, mi amado. Es estar en la antesala del cielo, el libro de Efesios. Así lo dicen algunos maestros de Biblia. Maestros de Biblia dice que el libro de Efesios es estar en la antesala, en el cielo. En el cielo mismo, es un libro que nos transporta ya. Mira que Efesios 1:3 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y ahí nos transportó al cielo, a los lugares celestiales, donde nosotros habitamos, donde nosotros vivimos. Nosotros caminamos por esta tierra con un cuerpo humano, pero tenemos una mente que está en lugares celestiales. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Efesios 2:6. Colosenses 3:1. Nuestra vida está escondida en Cristo en los lugares celestiales. Así es que dice el versículo 3:11 en la Biblia NTV, dice así: ese era su plan eterno. Ese era su plan eterno. ¿Cuál era el plan eterno de Dios? Que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice, ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese era, mi amado, dice el versículo, su plan. Dios tuvo un plan. Mi amado, esto no fue que Dios dijo, hágase y produzcase y todo se hizo. Mi amado, fue un plan hecho minuciosamente. Y en ese plan hecho minuciosamente en la eternidad, estabas incluido tú, mi amado. Si tú tienes oído para oír el Evangelio. Si en esta noche oyes el Evangelio, la palabra de verdad, como dice Efesios 1:12, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí sigue. Aquí dice el versículo 11, dice, ese era su plan eterno. Dios tuvo un plan. Esta palabra propósito, objetivo que se pretende conseguir. Plan y intención de Dios. Plan y intención de Dios. Eso es propósito, un plan y intención. Esta fue la intención de Dios. Esta es la intención, mi amado y mi amada. Y aquí Efesios 3:11 dice que lo consiguió. Dios lo hizo. Dice, ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús. Dios lo hizo, Dios lo realizó. En la cruz dijo, consumado es. Consumado es, mi amado, tetelestai, está consumado, que acabado está y está acabado para la gloria del Señor. Mi amado, este tema es tan bonito y ahí sigue, mi amado, ahí sigue. Solo que hay que quedar aquí porque mira, ya el tiempo se fue. Quiero recordarte, mi amiga y mi amigo, mis amados hermanos,
escogidos de Dios antes de la fundación del mundo, mis amados y mis amadas, que conforme al propósito que Dios ideó, que Dios trazó antes de todas las cosas, conforme a ese propósito, mis hermanos, quiero recordarles que estamos martes y jueves a las 8:15 en Facebook y en YouTube para la gloria del Señor. También tenemos un lugar de reunión los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en San José Centro, acá en Costa Rica, de las oficinas de AIA, allí en el paseo en el Boulevard Chino se llama ahora, el Boulevard Chino. Allí estamos donde está Acueductos y Alcantarillado, 100 metros al sur, 225 metros al este. Solamente los domingos a las 10 nos reunimos allí para la gloria del Señor. Elegido, declaro que tú eres un propósito de Dios y estás creciendo en esta gracia maravillosa, transformadora de Dios para la gloria de Dios. Bendecidos, buenas noches.